Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, Igualmente. como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, y cordial saludo inolvidable al Papa Francisco, Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay, Sergio Miranda nos toma desde la provincia de Buenos Aires de la República Argentina y por supuesto nuestro canal emitiendo 24 horas, 365 días desde Madrid para toda Europa. Muchas gracias por el apoyo que nos hacen sentir felices todos los días. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a Argentina. Quiero hablar con uno de los economistas, uno de los más destacados, politólogo, empresario. Bueno, me estoy refiriendo a Gustavo Marcelo Marangoni, a quien ya tenemos en pantalla. Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bienvenido. Gracias, Agustín. Muchas gracias por la comunicación. Un gusto siempre. Bueno, este, ¿cómo está el clima hoy en Argentina si lo analizamos desde el punto de vista político? Bueno, políticamente está más cálido que el clima meteorológico. Aquí es invierno, los días son más frescos, pero la agenda política está más calentita, porque hay muchas idas y vueltas con la permanencia o no del jefe de gabinete a partir de algunos fondos que no ha podido justificar. Se definirá esta semana si el Senado de la Nación pide una moción de censura, primero una interpelación, después una moción de censura, así que el presidente insiste en sostener al jefe de gabinete que, recordemos para aquellos que no conocen tanto, la Argentina, a diferencia de los países europeos donde es un primer ministro elegido por el Parlamento, aquí el jefe de gabinete lo elige el presidente de la República. Es una modificación que surge de la reforma constitucional de 1994 y nunca ha habido desde ese entonces hasta aquí eh, un jefe de gabinete que haya sufrido una moción de censura. O sea que de darse este hecho sería realmente novedoso. Pero la política va por este camino de más estrés y hay indicadores económicos o macroeconómicos que vienen mejor para la Argentina. Básicamente dos, si tuviese que sintetizar. El riesgo país, que viene cayendo, está ya pisando los 400 puntos. Esto que para la región y obviamente para el mundo es un indicador todavía alto. Para la Argentina, que viene de haber tocado en su momento 2.000 puntos, después bajado a 1.000, ahora estar en 400, es realmente un sendero más atractivo. Y por el otro lado, la inflación interna mensual, que en los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año venía en un sendero ascendente por arriba del 3%, ahora ha bajado del 3% y se presume que a lo mejor cuando termine junio puede volver al 2 o al 1 y coma algo, ¿no? Coma 7, coma 8, veremos, Ujú. pero esas son las buenas noticias del mercado financiero. Y luego lo que refiere al sector productivo de la Argentina está más dividido. Hay sectores que están vinculados con la energía, la minería, el sector agropecuario que andan muy bien, y hay otros sectores vinculados con la industria, con el comercio, con la construcción que andan de regular para abajo. Bien, viste una panorámica bastante interesante. Yo quiero decirles a nuestros oyentes y televidentes que estamos conversando con Gustavo Marangoni. Él es politólogo y socio de la consultora MIR Asociados, sobre precisamente actualidad política y económica del país. Y evidentemente está bien metido en esta cuestión. Tú fuiste asesor de prensa del ex gobernador Daniel Scioli, ¿no? Presidente del Y Banco provincia de Provincia en la Loca. gobernación de Daniel Scioli, exactamente.
Sí, ¿y ya ahora estás dedicándote al mundo empresario o más a la política? Sí, hace 10 años que tengo mi propia consultora y asesoramos básicamente al sector privado en cuestiones financieras y también, por supuesto, en panoramas políticos, y a distintos actores de la agenda nacional, ¿no? Pero bien, ya ligado siempre con lo que tiene que ver la actividad pública, pero del otro lado del mostrador, asesorando o haciendo análisis, informes que proveemos a las empresas con seguimiento de los indicadores de coyuntura, niveles de actividad, informes sectoriales. Así que siempre es entretenido, particularmente, obviamente, a mí me gusta mucho seguir esto y la verdad que es muy atractivo hacerlo, probablemente en un país como el nuestro, que además siempre tiene material disponible, ¿no? Para ser analizable. Bien, vamos a hablar un poco de política, un poco de economía, porque tú tienes una larga experiencia en la economía, fuiste presidente del Banco Provincia en su momento, primero director, después fuiste vicepresidente y después presidente. Sí, así es. 8 años estuve en el banco y es el segundo banco de la República Argentina por dimensión, por alcance, por ¿Qué te depósitos, parece? así que es una experiencia interesante porque además un banco naturalmente lo pone a uno en mucho contacto con el sector privado, con el sector empresario, con los dilemas propios de la economía provincial y nacional. Así que es un buen punto para estar ahí y observar y a la vez protagonizar todo lo que tiene que ver con lo económico y con lo financiero. Claro. En algún momento, creo que allá por el año 2000, eras asesor del ex gobernador Daniel Scioli. Sí, y trabajé muchos años con él cuando era diputado, después cuando fue vicepresidente de la República, yo ahí fui subsecretario de Estado de la vicepresidencia, y después cuando él fue gobernador en 2 periodos de la provincia de Buenos Aires, yo estuve, como contaba recién, en el Banco de la Provincia. Bueno, ya entramos de lleno. ¿Cómo estás viendo el momento económico, político que vive la Argentina? Bueno, la Argentina comenzó bajo la presidencia de Javier Milei un cambio de régimen económico. Si la Argentina siempre fue un país capitalista, pero era otro tipo de capitalismo, probablemente más regulado, con distintos tipos de cambio. Hay cosas que una vez se las tiene que explicar cuando hace entrevistas como las tuyas, que se emite por muchos países y que probablemente la mayor parte de ellos están normalizados económicamente hace tiempo. Después podrán estar un poco mejor, un poco peor, pero cuando uno explica que a lo mejor aquí había distintos tipos de cambio, había un dólar oficial, un dólar mayorista, un dólar paralelo, un dólar comercial, un dólar para determinadas operaciones. Bueno, es difícil muchas veces de entender. O también cuando uno le tiene que explicar eh, a distintos analistas del mundo que llegamos a tener en el 2023 el 200% de inflación anual. Aún tenemos niveles altos de inflación. El año pasado fue del 31%, pero ostensiblemente más bajo. Por supuesto que nuestros vecinos y en otros lugares del continente y del mundo, pero 30 es muchísimo. Y nosotros decimos, bueno, pero es mucho menos que el 200. O sea que en ese sentido, el objetivo de este cambio de régimen económico tiene como propósito fundamental bajar la inflación y llevarla. El ideal sería un dígito. Es difícil pensar que la Argentina tenga un dígito de inflación anual en el 2027 o aún en el 2028. Es más fácil bajarla del 200 al 30 que bajarla del 30 al 5 o 7% anual. Pero bueno, hacia ahí está enfocado el esfuerzo del presidente Milei y de su equipo económico, pero por supuesto que esto conlleva sacrificios muy grandes, ¿no? Se ha hecho un ajuste fiscal muy relevante, con recorte de partidas presupuestarias en general, pero básicamente a lo que refiere a las pensiones y jubilaciones, a la obra pública, salud, educación, también salarios del sector público, eso de una manera muy, muy notoria. Se ha despedido más de 70.000 empleados públicos, es decir que eh, eh, para equilibrar
las cuentas, se estuvo y se está haciendo un esfuerzo importante y a la vez también la actual administración tiene claro a qué sectores incentivar desde el punto de vista económico, lo que referíamos en la introducción, todos los que están vinculados generalmente con actividades extractivas, los combustibles, el petróleo, el gas, los minerales como el oro, la plata, el cobre que están en la zona cordillerana, después el sector agroalimentario, la soja, el maíz, la carne vacuna, y bueno, ese tipo de actividades están respondiendo muy bien y muy rápidamente, con buenos niveles de producción, pero hay otros sectores, como referenciaba, los que están más vinculados al mercado interno, lo que tiene que ver con el comercio, la industria, la construcción, que, bueno, están más estresados porque tienen que encontrarse ahora con nuevas reglas de juego, en virtud de este cambio de régimen económico que está impulsando el presidente y que yo te decía recién, en el cual, bueno, hay más apertura comercial, es decir, hay más competencia externa, básicamente también de productos de China, de todo el mundo, pero básicamente de China, con una política de un tipo de cambio, Ujú. si se quiere, más bajo, es decir, con un dólar más barato, por decirlo así, respecto a la media histórica de la Argentina. Así que esto define o delimita muy bien quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en estas nuevas reglas de juego. Pero bueno, la nave va y ahora después del Mundial. Aquí el Mundial engancha con las vacaciones de invierno, que se le denomina. Recordemos que estamos precisamente en el periodo invernal, así que cuando esto termine, el Mundial termina a mediados de julio y las vacaciones de invierno terminan hacia fines de julio, la carrera electoral hacia el año que viene, donde hay elecciones presidenciales en nuestro país, seguramente va a poner el pie en el acelerador y allí habrá que ver, por un lado, cómo evoluciona la economía, que es el motivo fundamental por el que se juzga al gobierno, y qué es lo que sucede con la oposición, que todavía no tiene un solo candidato, sino que está aún lamiéndose las heridas de lo que fue la Claro, administración anterior del presidente claro. Alberto Fernández. Yo tengo el dato de la inflación de abril. Quiero preguntarte, porque los números son números y la Argentina pasó por números hasta de dos dígitos, la inflación, ¿no? En este caso fue del 2,6 y acumuló el 34,2 en los últimos 12 meses. ¿Eso te da una perspectiva positiva, este dato? Bueno, es el famoso medio vaso, ¿no? Medio vaso lleno y medio vaso vacío. Es una Ajá. perspectiva positiva respecto de lo que yo te decía. Sí, sí, Venimos claro. del 200%. Se Sí, presume que claro. este año la inflación, medida enero-diciembre, lo que vos dijiste que es un dato correcto, es abril del 2025 contra abril del 2026, allí se Sí. dio el 32%. Se presume que para este año va a estar en el orden del 28% la inflación anual, y te decía que, bueno, para muchos es un logro muy significativo. Otros dicen, bueno, pero el tratamiento es tan duro que tendría que haber bajado más rápido. Por supuesto que cada uno tiene su, su forma de analizar los datos, sus propias ideas. Esto genera discusiones y controversias, pero nadie discute que la Argentina tiene que ir hacia la inflación de un dígito, Ujú. porque cuando uno mira a Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, salvo Venezuela, todos los países del hemisferio tienen inflación anual de un dígito y nosotros hemos tenido solo en los primeros 5 meses de este año el 14%. Es mucho, pero además con un elemento en particular, que la relación precio-dólar se ha mantenido igual, es decir, que la Argentina tiene alta inflación en pesos y también está padeciendo un fenómeno de inflación en dólares, porque si tenés Entiendo. inflación en la moneda local y el valor del dólar respecto de tu propia moneda, en este caso del peso argentino, no se modifica, la Argentina lenta y gradualmente se está haciendo más cara en dólares. Mm. Ahora, ¿por qué el ciudadano argentino, el pueblo en general, se está quejando de la economía en Argentina? Eh, Pareciera ser que es muy poco lo que necesitaba el ciudadano para vivir mejor
y aunque le estén diciendo que la inflación es del 2,6 con una acumulación del 35%, sí, pero cada vez es más pobre la gente. Esto es lo que se escucha aquí. Bueno, el ajuste que yo te describía hace unos minutos, obviamente que hay una parte de la población que lo padece fuerte. Ajá, Recordemos que se han reducido de manera significativa subsidios a la energía eléctrica, al gas, al agua, al transporte, y eso hace que haya que destinar más parte del ingreso familiar a cubrir esas boletas, esas facturas, como le decimos aquí. También el salario crece por detrás de la inflación. claro. Entonces, todos le tienen que agregar un agujerito al cinturón, ¿no? Hay que restringir algunos gastos, como se le dice en la profesión económica, ¿no? El ingreso disponible, es decir, el dinero que queda después de pagar aquello que no podés dejar de pagar, que no podés postergar, tenés que pagar la electricidad porque si no te cortan el suministro, lo propio con el gas, si tenés que pagar el transporte porque no podés dejar de ir a tu empleo o a lo que tengas que hacer. Entonces, una vez que vos pagaste todo eso, los recursos que te quedan para renovar en algo la vestimenta o comprar alguna marca de algún alimento que te guste, etcétera, son menores y por lo tanto restringís esos gastos y eso, por supuesto, hay una parte de la población que lo vive de una manera más o menos traumática de acuerdo a su posición dentro del mapa social. Yo te diría que los sectores medios, sobre todo los medios medios, los que están en la mitad de la tabla, son los que probablemente estén padeciendo más este cambio de régimen económico por esto que te mencionaba, porque Bien. inclusive muchos que están vinculados a la vida comercial o a las pequeñas empresas han visto que ahora hay una competencia muy importante de productos que vienen de afuera y como además el dólar está barato, ingresan con más facilidad y eso de alguna manera afecta a su fuente de ingresos y sobre todo al sector industrial en la Argentina que en algunos rubros está con un nivel de capacidad instalada por debajo del 60% de actividad. Ahora, es interesante tu desarrollo y lo explicaste muy bien, pero eh, si llegan las inquietudes, se nota el estar incómodo el ciudadano argentino, porque por un lado, la inflación le está dando un dato que es más que interesante teniendo en cuenta el historial en la Argentina, que la inflación está bajando, pero aquí está el punto. ¿Por qué las tarifas siguen subiendo? Bueno, porque el propósito del gobierno, en el lenguaje del propio ministro de Economía, Luis Caputo, y del propio presidente de la República, Javier Milei, es, los dos son economistas, recordemos que tenemos un presidente Sí, economista, sí, sí. los dos son partícipes de la idea de que hay que cambiar el set de precios relativos, es decir, que hay que buscar que los servicios a los que hacía referencia, electricidad, gas, agua y otros, que desde su perspectiva estaban muy retrasados años anteriores, ahora tengan una tarifa que incentive a los dueños de las empresas generadoras o transportadoras o distribuidoras de energía a invertir más, o en el caso del gas y del petróleo, a explorar, y para eso la idea es que puedan cobrar un precio alineado con los internacionales. De hecho, aquí, a diferencia de los Estados Unidos, donde la nafta se mide por galones, ¿no? Sí, Nosotros hablamos por litro, y sí. el litro de nafta, si uno lo compara con el valor de Estados Unidos, probablemente esté más caro, porque está por arriba del dólar el litro. ¿M? Históricamente estuvo más bajo. Y entonces algunos discuten, dice, ¿cómo puede ser que en la Argentina, que es un país que ahora está exportando petróleo, el petróleo sea más caro inclusive que en el conjunto de países que nos rodean que no producen petróleo? Bueno, son parte de las discusiones, pero el propósito del gobierno es garantizarle rentabilidad a las empresas. La idea de la administración libertaria es, de alguna manera, incentivar las inversiones y tratar de que el crecimiento económico sea impulsado
por las inversiones y no tanto como en esquemas anteriores por el consumo. ¿Eh? Eso, por supuesto, que lleva tiempo, porque aún los sectores dinámicos, cuando anuncian inversiones, demoran en realizarlas. Una inversión en el sector energético de 10.000 o 15.000 millones que puede hacer una empresa, entre que la anuncie y la efectiviza, probablemente pasan años. Porque una cosa es hablar de explorar petróleo, sobre todo en el sur de la Argentina, en la Patagonia, y la otra es llevar las maquinarias hasta allí, llevar adelante todos los procedimientos, lograr que ese petróleo o ese gas salgan a la superficie, transportarlo y después exportarlo. Entonces, bueno, por eso yo hablaba de un cambio de régimen. En la intención del gobierno, la idea es que se favorezcan las inversiones, estas inversiones que estén orientadas hacia sectores que sean muy competitivos en el mercado internacional, muy demandados, como el cobre, por ejemplo, el litio, hacía referencia también al oro y la plata, o al gas y al petróleo, a los alimentos, y de esta manera estos sectores, que sean los que terminen constituyéndose en la locomotora del crecimiento nacional. Lo que pasa es que esto es un cambio importante porque en general en las décadas últimas, los sectores que más traccionaban la actividad eran los que yo mencionaba: industria, comercio, y construcción, que están más orientados al mercado interno. Mm. Todo esto que está describiendo también muestra una Argentina que muchas veces muestra un momento extraño, ¿no? Eh, qué sé yo, la economía que mejora en los papeles, pero pareciera que eso no repercute en la calle. Y parece ser que la gente está enojada porque inclusive no hay empleo o no llegan a fin de mes y es muy grave la situación. El mercado laboral está en alerta, hay informabilidad y jubilados obligados a seguir trabajando. O sea, hay una hay un contrapeso, ¿no? Los números están dando una esperanza positiva y sin embargo la calle está diciendo nos estamos muriendo de hambre. A ver, hay una realidad dual, ¿eh? Esto que vos describías. Uno podría decir, los mercados financieros andan muy bien y el supermercado anda regular para mal. Ajá, sí, De hecho, literalmente, cuando digo los supermercados, los negocios de venta minoristas o mayoristas, registran caídas en sus ventas, producto de este ajuste que está en marcha. Y en lo que vos mencionabas también, en lo que tiene que ver con el trabajo, los empleos, bueno, lo que se está dando es un cambio de calidad del trabajo, de los trabajos registrados a la informalidad. ¿Mm? Se destruyen trabajos formales, aproximadamente hay 240.000 empleos formales menos desde que asumió el presidente Milei, básicamente del sector industrial, del sector del comercio y también de la construcción, y eso se compensa en parte con más trabajo en el sector informal, en la economía no registrada. Eso habla de una pérdida de calidad. Se mantiene más o menos la cantidad de trabajo, el desempleo está en el orden del 7-8%, que es un nivel no tan alto para la economía nacional, pero la calidad de ese empleo es menor y la retribución por el trabajo también. bien. ¿Tú me puedes explicar qué es eso de la desregulación económica profunda que está intentando llevar adelante mi ley? Bueno, básicamente pasa por el hecho de ir eliminando leyes, decretos, distintas reglamentaciones que se imponían sobre las diferentes actividades económicas. Algunas son poco relevantes porque ya cayeron en desuso, pero estaban formalmente establecidas. Otras están, obviamente, dándole más libertad al sector empresarial para depender menos de autorizaciones del Estado, ya sea en materia comercial, en materia sanitaria, en materia de importación.
Se busca simplificar los mecanismos para que se pueda importar más fácil, haciendo que la aduana tenga menos requerimientos, o la propia secretaría que regulan el comercio interior. Ahora está en discusión si el gobierno quiere eliminar lo que se llama el etiquetado frontal. Son esas rombos o esas marcas que tienen los productos, le hace los paquetes de galletitas, las gaseosas, que marca el exceso en azúcares, en grasas, etcétera, como una forma de decir, bueno, simplifiquemos, el consumidor sabe lo que va a consumir, no hay que obligar a que las empresas pongan tanta información y de alguna manera generen aprehensión. En ese sentido es que el gobierno busca, de alguna manera, desde su perspectiva ideológica, liberar lo que considera son trabas o Sí. exceso de Ujú. mecanismos regulatorios en la actividad económica. Algunos creen que buena parte de esa regulación tiene sentido y otra que a lo mejor es excesiva porque probablemente algunas de esas regulaciones sean necesarias, pero en la visión liberal y muy pro mercado que tiene el gobierno, obviamente eso es visto como un valor. Ujú. Me imagino que tú caminas la calle, ¿no? Caminar la calle quiere decir encontrarse con la realidad social, ¿no? Y yo te pregunto en ese contexto eh, porque por un lado se dice que Argentina vive un momento, digamos, qué sé yo, eh, que va a salir de la crisis que vive durante tantos años. Pero por el otro lado, en la calle, la gente no tolera más la situación que está viviendo cuando buscan empleo, cuando tienen que comprar la merienda del día, la comida del día, volver a su casa y no encontrar qué comer. ¿Qué es lo que, cómo se contradice tanto la cosa? Bueno, hay un dicho que dice el perro puede tener pulgas y también piojos, ¿no? Es decir, puede haber sectores que están muy bien, probablemente no sean los mayoritarios, conviviendo con otros sectores que están mal o muy mal. Entonces, esto me parece que de alguna manera está acercando aún más la Ujú. dinámica de la economía argentina a la de otros países latinoamericanos. Bien. Eh, Perú, por ejemplo. Perú es un país que tiene mucha estabilidad macroeconómica. Hace 20 años que tiene el mismo presidente del Banco Central, Velarde, pero es un país de una dualidad muy grande. El 50% de la población peruana carece a lo mejor de refrigerador y de otros elementos básicos. No digo que la Argentina vaya necesariamente a una situación tan drástica, pero sí al hecho de que los ganadores y los perdedores están como nítidamente divididos. Si hay algo que había caracterizado a la Argentina del siglo XX era la movilidad social ascendente. Este es un país que se formó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por una enorme cantidad de inmigrantes de las latitudes más distantes de la Tierra, Europa, África, Asia, y todos ellos llegaban generalmente con muchas ganas de trabajar y muy pocos recursos, pero a los pocos años tenían su propiedad, podían educar a sus hijos, lograr que sus hijos fuesen profesionales. Bueno, eso podríamos decir que en los últimos 3 décadas está variando de una manera bastante marcada y ahora es más difícil nacer en un entorno de pobreza y poder superarlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque obviamente nos vamos encontrando con pobres que ya son hijos de pobres y nietos de pobres. Así que sus posibilidades se limitan de una manera muy importante. Y a la inversa, aquellos que están en situaciones más acomodadas, que tienen una pertenencia a los circuitos más dinámicos de la economía y de la vida social, bueno, les va mejor porque les va mejor, es decir, porque su vínculo de relaciones les permite conectarse con lo más granado del ámbito productivo, del ámbito educativo, del ámbito social, con la posibilidad de viajar, de estudiar y perfeccionarse en el exterior. Eso es algo que los latinoamericanos conocemos muy bien. Buena parte de nuestras clases medias altas o nuestras clases altas se educan,
se forman, vacacionan y hasta tienen buena parte de sus ahorros en los países desarrollados. Entonces, eso de alguna manera presenta realidades muy divergentes, ¿no? Te cuento que aquí en Miami y en algunas localidades cercanas hay muchos argentinos y cuando nos juntamos me preguntan, che, Agustín, ¿qué pasa con esta situación del caso Adorni, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que vienen con la idea de la austeridad, la transparencia, la anticasta, el patrimonio, bueno, buscar la forma de salir adelante de lo que tantos años nos costó y sufrimos? Eh, ¿Cómo va a impactar el caso Adorni si se lo considera culpable? Manuel Adorni, el jefe de gabinete, independientemente de lo que termine determinando la justicia, desde el punto de vista de la opinión pública, está definitivamente condenado. Es decir, las encuestas de opinión marcan que en un 80% de la sociedad no cree sus explicaciones acerca de su incremento patrimonial. ¿Mm? Es muy contundente respecto a el hecho, inclusive gente que es votante de Javier Milei entiende que no ha dado una explicación consistente de cómo ha hecho para comprarse en tan poco tiempo propiedades o acumular los ahorros que antes no tenía en sus declaraciones juradas y ahora dice tener. Así que obviamente eso es un impacto reputacional para el gobierno porque uno de los motivos y uno de los ejes de la campaña de Javier Milei allí por el 2023 fue precisamente terminar con la corrupción y de Claro. acuerdo a sus propias palabras era hacer de la moral una política de Estado. Bueno, no solo este caso que involucra al jefe de gabinete, sino otros que involucran a la hermana y al propio presidente de la República, el famoso tema de la Ajá. criptomoneda Libra, también ha generado dudas al respecto, pero Ujú. muchas veces estos casos de corrupción tardan en madurar en su impacto en la opinión pública. Recordemos que el año pasado, que hubo elecciones de medio término, el gobierno la ganó. Obviamente que lo hizo también por el apoyo de la administración Trump, que en un momento de dificultad salió a poner dólares para evitar Sí. una devaluación en la Argentina y a darle el respaldo explícito de presidente a presidente, pero también tiene que ver con el hecho de que aún hay recuerdos de el gobierno anterior que no son buenos y en la política se elige no siempre por lo ideal, sino por lo que está, pero indiscutiblemente el caso del jefe de gabinete y otros que están involucrando, como decía, a las más altas autoridades de la administración y también a otros funcionarios, generan cierto escepticismo en la población. De hecho, en las elecciones del año pasado se registró un récord, casi el 35% de la población no fue a votar, y ese porcentaje crece sustancialmente entre la población más joven. Los más jóvenes son los más desencantados respecto del proceso electoral y una de las incertidumbres para el año que viene es precisamente cuánta gente acudirá a las urnas. Recordemos que a diferencia de otros países, a diferencia de los Estados Unidos, en Argentina el voto es obligatorio. Sí. Ahora, nadie tiene una sanción por no ir a votar. La verdad es esa. La ley dice que es obligatorio, pero no es que alguien tiene algún problema o alguna dificultad. Así todo, el porcentaje de electores en nuestro país siempre fue históricamente alto, del 75, del 80%, pero en los últimos años viene descendiendo y eso parece marcar o consolidar un desencanto, por lo menos de una parte importante de la opinión pública. Sí. Sí, para terminar con el tema de cómo es Adorni, yo lo que visualizo que cuando el gobierno sale a defender a Adorni, eh, lo sostiene, acusa a la prensa, por ejemplo, por imaginar que son operaciones fraudulentas y que lo quieren perjudicar, pero este es un caso político y un caso político puede terminar en un problema institucional. Eh, ¿tú le ves un buen fin a esta situación? En lo que refiere al propio Adorni, no. Me parece que más tarde, más temprano, tendrá que dejar su lugar en el gobierno porque, como decía antes, la sociedad
desde el punto de vista absolutamente reputacional, lo ha declarado culpable. Claro. Después, insisto, está lo que dictamine la justicia, que es otra cosa. Y eso le impide al gobierno, e inclusive al propio jefe de gabinete, hablar de otra cosa. El jefe de Sí, gabinete de ministros por la Constitución Nacional es el jefe de la administración pública. Cualquier comunicación que haga en estos días pasa desapercibida porque independientemente de cualquier otra cosa, el periodismo y la sociedad inmediatamente le preguntan por su situación patrimonial, por sus explicaciones, por sus idas, por sus vueltas, y eso entonces le impide tener una agenda positiva. Eso es un lastre para el gobierno. Porque aunque tenga que dar buenas noticias, no las puede dar porque justamente el mensajero está manchado. claro. Y esto es un riesgo terrible porque el mileísmo puede quedar atrapado en su propio discurso, ¿no? Este, o sea, el costo político ya me parece que está instalado, más allá de que termine siendo inocente. Sí, exactamente. Hay un costo que hasta el momento el presidente es el principal y yo diría casi el único respaldo que tiene el jefe de gabinete, porque ni siquiera otros ministros u otros legisladores salen a defenderlo, e inclusive algunos aliados lo critican y critican al presidente por sostenerlo. Fundamentalmente el PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Que se ha manifestado muy crítico y ha pedido lisa y llanamente que el jefe de gabinete dé un paso al costado. Bien. Bueno, hemos agotado tu tiempo, sabemos que sos una persona ocupada, te agradecemos infinitamente este momento, se aclararon algunas cosas, pero sin ninguna duda tendremos oportunidad de volver al tema porque esto no sé cuándo termina. Siempre a disposición, un gusto hablar contigo, Agustín, y no faltarán temas de agenda para conversar. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta Bueno, pronto. un invitado de lujo, sin ninguna duda, nos aclaró algunas cosas que todavía uno va a seguir moldeándola, ¿no? Porque si bien hay cosas que se justifican desde algún concepto, pero que en la realidad está mostrando que hay una situación es muy grave, que es muy grave. Ojalá todo esto termine correctamente y que sea para beneficio de todos. Vamos a la pausa y venimos enseguida.